La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Ahora vamos a hacer una evaluación de estos primeros 40 días de gobierno en la que el presidente, de cara, digamos, a poderle hablar al país sobre los temas que están siendo tratados. Por eso esta mañana pues, tenemos el honor de contar con la presencia del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien a sus primeros 40 días de haber asumido el poder se presenta pues para poder hablar de estos temas. Por ejemplo, la etapa en la que se encuentran los acercamientos políticos para echar a andar una reforma fiscal y la existencia también, vamos a darle respuesta a todos estos puntos y contrapuntos que se están generando alrededor de estos temas, así como otros que están acaparando la atención pública, como el más reciente fallo de la Sala de lo Constitucional, que dictamina que los nuevos presidentes, vicepresidentes y designados no deben ir automáticamente al Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es el estado de la economía del país? ¿Cómo vamos a marcar nuevos, digamos, rumbos, así como también otros aspectos elementales que tienen que ver con el tema de seguridad? Temas muy importantes que el presidente viene esta mañana a hablar y a comentar y a compartir con nosotros de cara con ustedes. La obligación de mi gobierno, de todos nuestros funcionarios que nos hemos comprometido es a dar un buen servicio. ¿Qué tanto está premiando a su gobierno el tema de no tener los recursos para poder echar a andar toda su agenda social de gobierno? Hay una base de coincidencia, porque todos coincidimos en que la apuesta es el crecimiento. Yo creo que nadie duda que tenemos que generar una dinámica de crecimiento productivo. Se ha logrado una reforma fiscal que han ingresado al Estado alrededor de entre 400 o 500 millones de dólares a partir de esta reforma que se han implementado en estos años. Cualquiera decir, bueno, ¿y dónde está ese dinero? Sí. Yo les pregunto, ¿dónde están los niños que tienen los zapatos, que tienen los uniformes? Son 1.400.000. ¿Dónde está el vaso de leche que están recibiendo los niños? ¿Dónde está la reforma de salud que se ha invertido también millones de dólares? Yo espero que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo lo más pronto posible para hacer la reforma al lavado y podamos contarlo con los recursos del Fomilenio y podamos desarrollar todo ese proyecto de la zona marítima costera. Eso abre oportunidades. Claro. Abre oportunidades para el turismo, en mejorar todo el sistema de comunicación vial, mejorar todo lo que tiene que ver con los puertos y los aeropuertos. O sea, es un proyecto que generarían una dinámica de crecimiento, ¿verdad?, junto con otros proyectos. Pero para eso el gobierno necesita recursos. Nosotros agradecemos a todas las fracciones que votaron por la aprobación de los bonos. ¿Por qué? Porque eso le da al gobierno recursos para asumir los compromisos que tenemos con todos los sectores en el área económica, pero si hablamos del área de seguridad, que también hay que hacer inversiones importantes, necesitamos esos recursos. Pero todo esto se complementa con la reforma fiscal. La reforma fiscal, nosotros no estamos pidiendo que el país pues tenga una política no responsable con la fiscalidad del país. Hay una disyuntiva en todo esto, presidente, entre si más impuestos habrá más crecimiento o primero apostarle al crecimiento y después hablar de más impuestos. ¿Cómo usted interpreta, digamos, esta polémica posición? Porque el gobierno asume primero tenemos que impulsar, necesitamos recursos, pero el sector privado dice no, necesitamos primero tener incentivos para crecer y después ponernos de acuerdo en una reforma fiscal. Pues ellos están en la dinámica de convertir la región y convertir cada uno de esos países en generadores de crecimiento. Es decir, América Latina ahora tiene una tendencia de crecimiento ya de 3.5. Nosotros estamos en el 2.2% de crecimiento. Entonces ellos saben de que si generamos un clima de crecimiento económico,
pues ellos van a tener más oportunidades de mejorar sus empresas. ¿Por qué ese temor de los empresarios? Solo para cerrar este ciclo y entrar a hablar del tema de la apuesta de crecimiento, porque aquí hay dos, presidente, si me lo permite, aquí hay dos grandes preocupaciones que tienen los salvadoreños, y qué mejor momento esta mañana para escuchar de su presidente decir qué medidas puntuales va a hacer, que es parte de lo que estamos hablando, para resolver el problema del desempleo, para generar mejores condiciones económicas de país. ¿Qué se va a hacer para tratar, y ese va a ser el tema más adelante, para el tema de la inseguridad que vive, que está golpeando mucho? ¿Por qué los empresarios, digamos, no creen que esto de alguna manera va a beneficiar digamos, al país como tal? Ahí hay una posición diferenciada, no es unánime, porque nosotros también tenemos empresarios, amigos, que están apoyando la reforma, están apoyando la reforma. Hay empresarios que todavía están amarrados al modelo económico anterior, porque aquí hubo un tiempo que se quitaron los impuestos y se los cargaron a toda la población, se quitaron todos los impuestos que tienen que ver con renta y pusieron el IVA. Nosotros actualmente pues tenemos relaciones con China-Taiwán, con China continental lo que tenemos son relaciones comerciales que nosotros esperamos ampliarla lo máximo que se pueda. Nosotros tenemos embajada en Rusia y además posiblemente si instale una embajada aquí en El Salvador, eso va a permitir hacer un intercambio más fluido también con ese mercado. O sea, la posibilidad nuestra es que si comenzamos a abrir el mercado ya en el gobierno anterior, con Cuba, con Vietnam, con Palestina, ¿sí? Entonces nosotros creemos que podemos abrir espacios aún más allá. Históricamente, hablar de Venezuela, hablar de Cuba, hablar de Rusia, hablar de China continental, no dejaba de crear cierta crispación en ese tipo de relaciones con Estados Unidos. Aquí hay una pregunta que está formulando alguien que me parece muy, muy interesante. Todos conocemos que una de las grandes empresas automotrices mundiales, como es la BMW, acaba de firmar en México un acuerdo con el gobierno para asentar una planta una fabricación de sus vehículos, montaje. Dice así, BMW fabricará 150,000 autos anuales en México, dice Michael Chu, que es el vocero de Kia Motor, dice que México está siendo considerado para montar una planta de producción. Aquí viene la pregunta, ¿por qué no se levanta el teléfono? ¿Por qué? Y le pregunta al señor presidente y convencerlo a ellos que vengan al país. Seguramente a usted le van a contestar el teléfono, a nosotros no, dice ya el complemento. Pero eso es algo muy cierto. Es así de práctico. Pero es que mira, es que eso es lo que nosotros debemos de entender, que nosotros somos una economía de consumo. No estamos preparados para eso, no tenemos las tecnologías. Aquí da lástima, pero no hay centros de investigación con las tecnologías apropiadas para montar ese tipo de empresas. Entonces nosotros lo que queremos hacer es esa transformación productiva. Petrocaribe. Los empresarios no dejan de mostrar también su cautela. Algunos grupos empresariales, algunas gremiales empresariales, para ser más específica, no dejan de expresar porque es un documento que no se conoce a ciencia cierta, en primer lugar, es uno de los argumentos. Y lo segundo es que de alguna manera esto tiene que ver mucho con esa relación muy cuestionable que ha existido entre Venezuela y su partido. ¿Cómo usted interpreta la posición de estos sectores frente a este tema? Mira, primero te quisiera decir que El Salvador tiene relaciones comerciales históricas con Venezuela y nunca interrumpieron, nunca. Alba es una empresa. Es un actor privado más. Es un actor privado más, como lo es Poma, como lo es Agrisal, es decir, que son grandes empresas.
y también que tienen ciertos beneficios. ¿Su gobierno no va a dar privilegios en particular a nadie? Nosotros no estamos hablando de privilegio a nadie, y además no vamos a asumir todo el mercado. Si lo que vamos a asumir es quizás un 10, un 20% del mercado de combustible, y el mercado va a seguir abierto. Otro de los temas que sin duda alguna están fuertemente afectando no solo el espíritu económico de inversiones en el país es el tema de la delincuencia. 40 días indiscutiblemente usted, digamos, cualquier gobierno, cualquier presidente no puede llegar a resolverlo de la noche a la mañana, pero sí puede tener claro qué es lo que verdaderamente se puede hacer y cómo se puede hacer. ¿Qué podemos esperar los salvadoreños en este tema? Yo he planteado de que este problema no es solo del gobierno, es un problema del país, es un problema que los atañe a todos. Por eso yo lo he convertido como parte de los temas que hemos estado conversando. Y aquí hemos ampliado el espacio. Bueno, tú sabes que nos reunimos con los dueños de los medios de comunicación y uno de los temas fue este tema, el tema de la seguridad. También hemos hecho un estudio de si en todos los municipios existe el mismo nivel de violencia. Lo que hemos constatado es que sí, en todo el país hay redes de pandillas, ¿verdad? Pero el nivel de homicidios es diferente. Tú me dirás, bueno, ¿y para qué sirven esos diagnósticos? Es para ver cómo tú usas la fuerza policial. Me he comprometido con respetar a la independencia de poderes. Y por lo tanto, pues yo creo que es un compromiso el que esa resolución se acate. Pero otra cosa es mi posición. No la comparto. Mi posición es primero de que la sala pues también está invadiendo otras áreas que tienen que ver con el tema de integración centroamericana, que tiene ya todo su basamento. La primera dama ex primera dama de la República, cuando se le consultó ayer, antier, decía de que es una sala que carece de credibilidad, que no la reconoce, y ella hacía un comparativo en cuanto a la mención de que hay un magistrado que tiene ciertas demandas y no son acatadas, judiciales, y por otro lado que en el trasfondo hay intereses de carácter político. Los procedimientos es que una norma se vuelve ley cuando se reforma la Constitución. Pero acá ellos están asumiendo de que con sus resoluciones, con sus interpretaciones, pueden reformar la ley en temas tan delicados como este. Yo he conversado con ¿cómo se llama? Magistrados y juristas de otras partes y me han dicho, no, en nuestros países no se dan ese tipo de locuras. Nosotros pensamos el impacto que puede tener una resolución antes de emitirla. A su criterio, el presidente Mauricio Funes debe de portar el distintivo del Parlamento Centroamericano y representar a El Salvador con base a esa investidura que la ha venido a prohibir esta sentencia. Es que él ha sido juramentado por el Parlamento. O sea, ahí él tiene esa legalidad, que hay un marco también de tratados centroamericanos que le dan también al Parlamento ciertas facultades. Entonces, yo no veo por qué se le va a prohibir. Pues Mauricio es uno de los presidentes que ha hecho historia en El Salvador y muy difícilmente en el corazón de la gente lo van a borrar. ¿Por qué? Porque le resolvió muchos problemas que no habían podido resolverse durante tanto tiempo. Hay un incremento en el precio del frijol que está seriamente afectando el bolsillo de la familia. Puntualmente el frijol es básico, de hecho no es básico, a mi criterio es indispensable, ¿no? como grano, como alimento. ¿Qué piensa? Alguien decía, especulan, sí. Hay especulación, se dice que hay especulación, pero no hay precios. Hay un tema de especulación.
Es decir, yo creo que el hecho que se anunciara de que iba a haber una sequía, pues comenzó en ciertos comerciantes que han vivido mucho la especulación a especular, porque ha habido existió una producción mayor que la de consumo. ¿Hay doble discurso entre lo que se dialoga entre su gobierno y lo que se está haciendo su partido en la Asamblea Legislativa, presidente? Nosotros lo que estamos actuando es coherentemente, es decir, la Asamblea tiene su propia forma de ser. Ahí es un escenario de debate y ese debate es muy fuerte, Entonces, eso no es el escenario que yo construyo en el diálogo, pero son espacios diferentes. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.